Entonces el pedido del Ejecutivo que le otorga facultades extraordinarias para legislar en materia antiterrorista. Por eso debate en su sesión vespertina la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para crear nuevas normas en materia antiterrorista y de seguridad ciudadana. El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, expuso la posición del gobierno ante la representación nacional. Durante su intervención, el titular de Justicia manifestó la urgente necesidad de implementar mecanismos destinados a combatir la violencia terrorista y ciudadana. La exposición del ministro fue genérica respecto al pedido de facultades formulado anoche por el presidente Toledo. El Ejecutivo pide 30 días para promulgar una nueva ley antiterrorista y 40 para leyes sobre seguridad ciudadana. La bancada de Perú Posible respalda el pedido, al igual que la del FIN, excepto Alcide Chamorro. En tanto, el partido aprista propuso que el tema sea tratado primero por el Acuerdo Nacional y luego por la Comisión de Justicia. En el UPD las opiniones están divididas. Anunciado, estamos con el doctor Alan García Pérez, expresidente de la República y líder del partido aprista. Buenas noches, doctor García. Buenas noches, señor Pedro. Gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, hoy día el Congreso aprobó por mayoría, 58 votos, con el voto en contra de los parlamentarios de su partido, el pedido de delegación de facultades extraordinarias que pidió ayer el presidente Toledo. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Por qué votó en contra su partido? ¿Por qué no cree prudente, digamos? Primero, creo que cualquiera de los dos caminos es bueno, con independencia de quién haga la ley, con independencia de quién protagonice la redacción de la ley. Lo importante es que la ley se haga cuanto antes. De manera que es accesorio y secundario, finalmente, quién haga la ley frente a la necesidad del país de adecuar cuanto antes la nueva legislación. O sea, que su bancada hubiera podido abstenerse, digamos, hoy día. Yo imagino que la bancada escogió el camino de pedir que sea el Congreso por su obligación el que legisle, pero no ve como catastrófico que el presidente ahora tenga facultades para hacer cuanto antes una legislación que adecue las circunstancias al Tribunal Constitucional. La propuesta suya de ayer fue que esto se viera en el ámbito del acuerdo nacional, ¿no? Creí prudente que ante la trascendencia del tema, que compromete a todo el país y que inclusive atemoriza a casi todo el país, funcionara el acuerdo nacional. Yo creo que para eso es una reunión de todos los partidos e instituciones para tomar decisiones y además no solamente redactarlas, sino mostrar ante el país y ante el mundo que nuestra sociedad tiene una sola voz frente al terrorismo. Ahora, ¿no se corrió el riesgo de una demora, de una discusión un poco larga en el ámbito del acuerdo nacional? No, porque la atribución que se ha dado al presidente de la República tiene 30 días útiles que en verdad son 45 días calendarios. De manera que en el curso de todo eso se pudo mostrar ante el país una decisión unánime y frontal de todos los actores políticos y al mismo tiempo trabajar una redacción adecuada. O sea, digamos, en conclusión, frente al punto, ¿a usted no le parece demasiado grave? No, en absoluto. Que se haya decidido entregar facultades extraordinarias al Ejecutivo. No, señor, no somos partidarios de delegar la obligación legislativa del Congreso, pero ante un caso como este que exigía celeridad, yo pienso que lo importante es la celeridad y el objetivo, más que si es el Congreso o es el Poder Ejecutivo autorizado por el Congreso. Creo que en ese tema no debemos perdernos. Ok, de acuerdo. De tipo burocrático. Por puesto de trabajo, ¿no? Algunos. Y eso ocurre, y nadie lo va a ocultar. Ahora, mire, después de haber vivido 15 años o algo más de violencia política en este país, ¿cuáles son las conclusiones principales que debería sacar el Perú, los partidos, el APRA, en torno a lo que vivió este país? Que en el año 90 estábamos, digamos, en lo que se sentía, al borde de un tremendo colapso. ¿Cuáles son las principales conclusiones, enseñanzas que usted veía? El país jamás debe vivir de espaldas a los problemas que tiene. El país limeño no debe ignorar nunca la realidad nacional. En el año 80-90, el gobierno de Belaúnde, mi gobierno después, e inclusive Fujimori, recibieron un vendaval terrorista dramático, pero que había ido incubándose desde 1970, cuando comenzó la toma y la dominación de ciertas comunidades campesinas en el centro del Perú por Sendero Luminoso. De manera que este era un proceso muy largo,
Y cuando el Perú vio en 1983 la realidad de Uchurajay, el Perú se espantó de la muerte de los 7 periodistas. Pero detrás de eso, usted vio las fotos de los comuneros, nuestros hermanos, nuestros conciudadanos del Perú, que las vi, claro. y que habían millones así en el Perú. Nosotros hemos vivido de espaldas a eso, y era inevitable que tuviera... O sea, ¿usted considera que es crucial que estos peruanos, en este caso, Evidente. para comenzar, la élite, o lo que puede llamarse la élite, tenga una sintonía con ese país que provoca parte de lo que hemos vivido? En este momento usted ve las protestas que se dan. Afortunadamente, Dios quiera, que no hay insurrección armada, que no hay asesinato de tipo senderista, pero tenemos una violencia muy grande en el país, las tomas de carreteras, que tienen en algunos casos justificación por la demanda que tienen, pero evidentemente son el fermento difícil de algo que podría venir más adelante. Ahora, doctor García, hace pocos días el nuevo comandante general del Ejército, el general Roberto Quiabra, dijo que él estaba dispuesto a colaborar ampliamente con la Comisión de la Verdad. Incluso dijo que él distinguía y que debía distinguirse aquellos que en combate, ¿no? Produjeron la muerte de otras personas, de aquellos que mediante asesinatos y masacres, provocaron la muerte de peruanos, incluso de senderistas, ¿no? Pero que no tenía de ninguna manera que producirse, y esa distinción se hizo. En el caso del APRA, ¿cuál es, digamos, si usted tendría que hacer una mirada autocrítica ¿cuál sería y cuál es la actitud suya frente al trabajo que está haciendo la Comisión de la Verdad? Yo creo que es en la mayor proporción un trabajo necesario y bueno. Tiene, como todo en la vida, unas consecuencias no queridas, porque es importante y necesario que todos los que fueron víctimas inocentes o los que sufrieron violación de sus derechos, tanto los soldados, los policías, los funcionarios. Oiga usted, yo quise comenzar y comencé y casi termino la irrigación del río Cachi en Ayacucho, que Bolívar había prometido y que nunca se hizo, y que creí era una respuesta Sendero también, ¿no? Una respuesta política, hacer la irrigación y dar créditos sin intereses en esa zona. Yo creo que eso sirvió. Pero usted sabe que 2 veces me mataron a los 7 ingenieros y al jefe de la irrigación allí, en el río Cachi, 2 veces. Entonces, todo ese dramatismo enorme ocurrido, de alguna manera tiene que ser puesto en evidencia, resarcido, para que la sociedad comprenda, dentro de esa lógica de mirar a sus problemas. Aunque se crean que han sido superados, es muy difícil superar las desigualdades y las injusticias que hay en nuestro país. Disculpe, le insisto en la pregunta, pero ¿cuál sería una autocrítica? Exacto. Es difícil hacerla, pero hay que hacerla. Pero en principio yo diría lo siguiente. Personalmente, yo era un joven formado ideológicamente, universitariamente, y tenía la ilusión de hacer una transformación general del sistema. Esa es la ilusión que todos hemos tenido. No la he perdido. Pero entonces llegamos al gobierno con la ilusión de transformar el mundo nacional, la injusticia, el problema de la deuda, el problema de la centralización y el abandono campesino. Y nos olvidamos que en ese momento, el Perú tenía un problema mayúsculo y dramático por el que había que decir, un momento, haremos justicia social, antiimperialismo y todo eso, pero primero vamos a solucionar de alguna manera este tema, que es la violencia que ya está desatada, que no la he traído yo, que me la dejó Belaúnde y a su vez se la dejaron de 10 años anteriores a él. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo creo que el primer Consejo de Ministros debimos decir, un momento, todo esto es importante, el crédito para vivienda, el crédito cero, todo esto es muy importante, pero vamos a darle 80% a este tema para ver cómo podemos terminar con esto. En el fondo teníamos posiblemente, yo lo confieso, una resistencia psicológica, porque una cosa es creer en una ideología, la economía mundial, las inversiones o la defensa nacional económica, y otra cosa es tener que llegar para hacer el papel de tomar armas en la mano o conducir gente para que defienda con armas en la mano una situación y ver que muere gente de un lado y de otro.
fondo quizás había una resistencia así, ¿no? Ahora, Esa es mi autocrítica. Sí, hay otro aspecto, ¿no? Es evidente que al final de su gobierno no solamente estuvo el tema de la hiperinflación, el crecimiento de la violencia, sino que, no sé si usted lo reconocerá, hay una crisis institucional. Estamos ahora con